Pues nos encontramos de nuevo en una entrevista para este canal de Culturarte Elda. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial y muy querida en nuestra ciudad, en Elda. Estoy hablando de Elia Barceló, que me está aquí acompañando. Buenas tardes, Hola. Elia. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bueno, con Elia es una persona muy de su tiempo, que está viviendo totalmente la actualidad política, social, la actualidad cultural, literaria, especialmente literaria, sí, pero no deja, ninguno de los apéndices culturales lo deja a un lado. Por eso nos interesaba mucho hablar con ella y comentar pues, determinados aspectos que posiblemente nos preocupen a todos. Entonces, Elia, si te parece, vamos a empezar a hablar. Cuando quieras, ¿vale? Me lanzo. No sé si querrías dirigirte a nuestros posibles visitantes telemáticos o digitales. Saludar en cualquier caso y muchas gracias por estar aquí con nosotros e interesarse por lo que vamos a decir. Yo espero que sea una conversación amena y agradable y que les aporte algo. Gracias por vernos y oírnos. Bueno, Elia, la verdad es que vivimos en un mundo muy convulso, lo sí, comentábamos fuera de cámara hace un momento. Así es. Con una serie de aspectos que nos preocupan a todos y tú especialmente, pues eres una mujer que prácticamente te pasas el año viajando en simposium, en conferencias, en encuentros. Así es. Me muevo mucho, sí. Y además sacando tiempo para escribir, que es lo tuyo. Sí, porque eso es lo que de verdad me gusta y me interesa. Pero claro, a mí me parece que la cultura es una cosa en la que es fundamental hacer cosas en común, unirte con otras personas, debatir con otras personas, no encerrarte solamente en tu torre de marfil, meterte en tu burbuja y hacer tus cosas, que eso es muy bonito y muy importante. Pero como cada uno de nosotros tiene su propia burbuja, de vez en cuando es bueno reunirse e intercambiar esas ideas. Entonces a mí me aporta mucho estar siempre por ahí moviéndome. ¿Tú eres de las autoras que consideran que su fuente de inspiración está en la calle? Te digo esto porque sabes que hay autores, hay autoras que dicen que no necesitan salir a la calle, que su fuente la encuentran en internet o la encuentran en su propia imaginación. La imaginación es necesaria, lógicamente, si no se te ocurre nada de que vas a escribir, pero mi fuente, digamos, está por un lado en la calle. Yo necesito salir y oír cómo habla la gente, que le preocupa, pero también lo que leo, otra literatura hecha por otras personas, también la prensa, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo, y la naturaleza. Para mí la naturaleza es una fuente de inspiración enorme, lo de salir, por ejemplo, eso, a caminar, a pasear, si es posible, a un bosque, a un jardín. Ahí es donde me vienen las mejores ideas. Bueno, y tú cuando viajas, cuando sales, cuando te encuentras que tienes que ir a una cita cultural de gran calibre, vamos a decirlo así, unas más, unas menos, sí. Exactamente. ¿Ves una gran diferencia entre ese tipo de cultura que se está haciendo en esos núcleos urbanos, vamos a llamarlo de alguna forma, que poco a poco se van favoreciendo aglomeraciones de gente? Sí. A mí me parece curioso que dé la sensación, y que haya muchos colegas incluso, que piensen que hacer, por ejemplo, una presentación de un libro en Madrid o en Barcelona tiene más prestigio y más categoría. Me parece bastante tonto porque por experiencia sabemos que en una ciudad como Madrid cada día hay mínimo de 100 cosas que suceden a la vez, a la misma hora. Y son presentaciones de libros, son obras de teatro, son lecturas de poesía. No es posible que todas se llenen. Pero aún así hay mucha gente que prefiere luego en su currículum tener una presentación en Madrid, porque claro, en el currículum no dices que vinieron 8 personas, ¿no? Solo dice que hiciste una cosa en Madrid. A ir a un pueblo, por ejemplo, en el que van a venir 200 personas y van a llenar el auditorio del pueblo y van a estar felices de que por fin alguien se haya pasado por allí y haya querido iniciar un diálogo, ¿no? Entonces a mí me gusta muchísimo lo de ir a sitios menos grandes y menos glamurosos, digamos, porque ahí sabes que la gente que viene de verdad tiene interés y viene porque le hace ilusión. No viene para cubrir el expediente o porque piensa que le da algún tipo de prestigio, ¿no? Eso no me gusta.
A veces aquí en España nos medimos mucho con el resto del mundo. Sí, para mal siempre. Sí, solemos menospreciar. Sí, es absurdo. Entonces, mi pregunta va orientada a que tú tienes la experiencia de haber vivido muchísimos años, sí, y sigues viviendo medio año en un país centroeuropeo, en Austria, sí, y otro medio año vives en España y sigues viajando además, sí, en ese intervalo por todo el mundo. Entonces, los sistemas que hay, por lo que hablábamos en la pregunta anterior, sobre esos encuentros de intelectuales, ¿son de la misma forma, o el mismo enfoque lo tienen, pongamos, en Europa, en Austria, que tienen aquí en España? ¿Hay una tendencia a unificar? Esa es una pregunta muy interesante, porque sí se notan diferencias, pero yo no sé si las diferencias son por la idiosincrasia de cada nación o porque hay unas directrices institucionales o porque es costumbre. Por ejemplo, cuando se hace algo en Alemania suele ser una cosa muy seria, muy teórica y bastante académica. Mientras que en España tenemos una tendencia que a mí me gusta mucho a que sea más lúdica, más abierta, más para todo tipo de gente. Quizá deberíamos en España tener de vez en cuando algo un poco más académico, digamos, subir un poquito la exigencia, y en Alemania o en Francia o donde sea soltarse un poco la melena. Y entonces podríamos llegar a una Europa más o menos unida, donde tuvieran cabida todo tipo de manifestaciones. Claro, yo la pregunta te la hago, pues hace unos días yo comentaba, fuera de aquí de España, comentaba con otras personas que viven en Francia en concreto, y ellos me decían que conocían la realidad española y les llamaba mucho la atención esa aglomeración urbana que se está haciendo en el entorno de la península, en todo lo que es el contorno, en la costa. Sí. Sin embargo, que se va vaciando, y ellos me decían, y es que es muy curioso, porque nosotros aquí en Francia vemos que hay poblaciones, pues, por ejemplo, he estado en Toulouse hace unos días, y hablando con gente de allí de Toulouse me decía, es que Toulouse tiene una población de unos 140.000 habitantes, el departamento total está en torno a 400.000 habitantes, eso es poco más que los habitantes que tiene Alicante ciudad. Sí. Entonces, claro, ellos me comparaban y me decían, es increíble que luego en España tú entres a 40 kilómetros de la costa y estés viendo pueblos que se están vaciando, que no tienen vida. Sí, es verdad, es verdad. Sí, pero es que los españoles también tienen una idea bastante curiosa. Les gusta ir a sitios donde hay mucha gente, siempre. O sea, tú ves a cualquier pareja normal que sale a cenar una noche y les gusta en general ir a restaurantes que están llenos. Si van a un restaurante y hay 2 mesas ocupadas, piensan, uy, ¿por qué será? Vámonos a un sitio donde haya más vida. A los españoles y además ruidoso. Sí, les gusta el ruido, la gente, el que haya mucha gente en un sitio. Y en eso sí que somos diferentes de la mayor parte de países de Europa. Entonces, a mucha gente le parece que lo de vivir en un pueblo tranquilo, en un pueblo del interior, en un pueblo donde no haya mucha gente, es así como haber fracasado en la vida, que es mejor irte a un sitio más grande, pero a un piso más pequeño, a pasarlo peor. Y luego incluso vivir en una ciudad y tener que buscar un sitio donde dormir que está a 1 hora de esa ciudad. Es un poco absurdo. Bueno, puede parecer un poco extraño que tengamos aquí a una autora de la talla de Elia Barceló y que estemos hablando de aspectos sociales, de aspectos urbanos, políticos, pero yo creo que, como estábamos hablando antes, que el escritor se nutre de la vida social. Totalmente. Entonces a mí me interesa mucho que se conozca el pensamiento de Elia Barceló y el enfoque que tiene. Esta era la idea. Gracias. Hay otro aspecto que a mí también me interesa mucho hablarlo contigo y creo que tú tienes la suficiente experiencia como para poder hablar sobre ello. A ver. Y es el edadismo y sobre todo la comunicación intergeneracional. Sí, es un tema que me interesa mucho. Sí. Y en el aspecto social. Sí, es una cosa que yo he ido notando paulatinamente a lo largo de las últimas, digamos, 4 décadas, que cada vez se separan más los grupos de edad, pero en cuestiones de 5 años, 6 años. O sea, la gente de 20 y tantos no se relaciona con la gente de 30 y tantos. Tienen la sensación de que son mundos diferentes. Y si además se trata de personas que ya están en la cincuentena o más allá,
eso es, va de retro, no sea que se nos pegue algo, ¿no? Y me parece muy tonto porque yo pienso que relacionarse entre personas de edades diferentes te aporta muchísimo, te hace aprender mucho, te hace crecer, te hace plantearte tus verdades y darte cuenta de que a lo mejor lo que tú pensabas que era una verdad inamovible no lo es tanto, que hay otra persona que piensa de otra manera y que quizá tenga razón en algunos puntos, ¿no? Yo pienso que hay una gran riqueza en la relación intergeneracional, pero sin embargo la gente cada vez se aparta más y la gente cada vez le gusta menos relacionarse con desconocidos. Tú antes te subías a un tren y la persona que estaba enfrente o a tu lado te decía algo, te ofrecía algo y sin darte cuenta te ponías a hablar y te contaba su vida o tú a él, ¿no? Y ahora todo el mundo lleva sus auriculares puestos y nadie quiere saber nada de los demás. Y pienso que eso nos va a hacer mucho, mucho daño como sociedad. Nos va aislando cada persona en una mínima burbuja y además luego vienen los algoritmos y te reafirman en esa burbuja. Y cuando una película te ha gustado, te vuelven a enseñar otra igual, y otra igual, y otra igual. Cuando una opinión política te ha parecido bien en las redes sociales, solamente recibes ese tipo de opiniones políticas y al final acabas convencido de que eres Dios, de que tú siempre tienes razón y todo el mundo piensa como tú. No quieres hablar con viejos, no quieres hablar con jóvenes, al final no quieres hablar ni con tu pareja, por si acaso piensa de otra manera. Sí. Y eso es una barbaridad. Sí, además yo creo, no sé si estarás de acuerdo o no, que el tiempo va cambiando tanto, o sea, las generaciones van cambiando tanto, que la generación actual de los 20 no es la que nosotros vivimos, no. Pero al mismo tiempo la generación de los 60 de ahora no es tampoco la de nuestros abuelos. No, que va, nada, para nada. Podríamos equipararnos más con los 60 a aquella etapa de los 40, no sé si me explico. Sí, bueno, eso es lo que dicen así sobre todo las señoras que se cuidan mucho, que dicen los 60 son los nuevos 40, ¿no? Un poco sí, no del todo. O sea, de verdad que una, por mucho que se cuide, no está igual a los 60 que a los 40. Claro, pero yo hablo más en el Pero mentalmente hemos mejorado muchísimo en ese sentido. Ahora tenemos menos prejuicios, tenemos menos restricciones y nos movemos con muchísima más alegría, nos atrevemos a más cosas, nos metemos en otros campos que antes no nos hubiéramos atrevido. Y pienso que es una buena cosa. Y por eso me llama muchísimo la atención que haya tanta gente joven que no quiera relacionarse con gente un poco mayor que ellos, porque piensan que es otro mundo. Y no es otro mundo. Nosotros ya pasamos por lo que ellos están pasando. Podríamos echar una mano, podrían aprender algo, pero no, ya lo saben todo. Y cuando no lo saben todo, lo miran en Google. Es así, San Google. Así que... bueno, pues yo creo que llega el momento que hablemos de tu producción literaria, de tu carrera literaria. Y mi pregunta va un poco relacionada con lo que estábamos hablando anteriormente, en el tema de las edades y demás. Tú eres un especialista y estás reconocida como la dama de los mil mundos, por tu imaginación, por tu... La imaginación sí que tengo, la verdad. Por tu maestría. Uy, gracias. Por tu maestría al escribir en el fantástico. En general, en todo. Pero el fantástico es tu debilidad. Me encanta. Lo has dicho en muchas ocasiones. Me encanta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú crees que ese es un punto de unión con esas generaciones más jóvenes? Sí. Porque a veces parece que el fantástico se le atribuye precisamente a gente más joven, que conforme cumples años vas perdiendo la capacidad de ser vanguardia. Te vas haciendo serio. Serio, empiezas a darte cuenta de que la vida es muy dura, ¿no? Eso es una cosa muy graciosa. Eso pasa mucho en Austria, por ejemplo, que los niños pequeñitos todavía tienen derecho a ser imaginativos y creativos y hablar con fantasmas y con trolls y con cosas, pero conforme se van haciendo mayores, cuando entran en la escuela, eso les empiezan a explicar, eso es de niños, eso ya vosotros ya estáis por encima. Llegas al instituto y te dicen, no hombre, esto ya, tú eres una persona seria, todo esto ya no vale para nada. Y cuando llegan a la universidad, los pobres ya les han matado toda la fantasía. Yo espero que en España no suceda eso, porque se está viendo que las generaciones jóvenes son muy, muy aficionadas a lo fantástico y ahí sí tenemos un punto de contacto. O sea, los mayores que somos aficionados al fantástico podemos ir a un festival como el Festival Celsius en Avilés, por ejemplo,
Y ahí tenemos desde chavales de 15 años que vienen a pasar el día porque no se pueden permitir pagarse la noche de hotel, que están en la misma mesa hablando con gente que tiene 70 y que ha visto toda la evolución del fantástico en España en el último siglo. Y ahí no hay diferencias, ahí nos hablamos exactamente igual que si fuéramos de la misma generación. Pero luego te vas a otros géneros y ya no es así. Pero en este sentido yo creo que son cosas muy específicas. Tú estás hablando de Gijón, tú estás hablando... Avilés es el Gijón es la Semana Negra. Eso es. Entonces estás hablando del Festival Celsius. Son cosas muy concretas y que además no hay tantos espacios de encuentro en el país, o por lo menos no son tan conocidos. Pero tu experiencia, porque tú escribes novela juvenil, eres Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, sí, con el efecto Frankenstein. Sí. Yo he leído la novela, me parece un acierto total. Es bonita. Me parece muy buena y su continuación, sí, yo te diría que más. Pero bueno, vamos a ponerlas al mismo nivel. Entonces, es una forma de comunicar y fíjate, yo por ejemplo, he hablado con personas de nuestra edad que han leído el efecto y me han dicho, pero es que, ¿cómo se puede entrar? Y vamos a hacer un stripe. ¿Cómo se puede entrar en un armario y aparecer 200 años atrás? Y dices, es fantasía, no imaginación. La realidad no se puede, creemos. Pero bueno, cuando tú lees una novela en que nada más abrirla te dice, yo soy Cleopatra y os voy a contar mi historia, tampoco es verdad. O sea, quien está hablando no es Cleopatra, sin embargo te lo crees. O cuando estas personas tan serias a las que no les gusta lo fantástico leen la biografía de alguien, se creen que es verdad. Y tampoco es, o sea, por muy documentada que esté, una biografía siempre es una obra de ficción, parcialmente de ficción. Siempre está hecha para contar un tipo de verdad, para presentar a esa persona, a ese personaje, como personaje más que como persona. Entonces, me parece tonto que se hagan esas diferencias, porque el fantástico forma parte de la vida. O sea, todos nosotros tenemos pesadillas, por ejemplo, tenemos miedos, tenemos cosas que no están producidas por cosas mensurables y medibles, pesables, ¿no? Pero que te dan palpitaciones. O sea, cuando uno está en su casa y sabe que está solo y de repente oye pasos al fondo del pasillo, se te acelera el corazón. Es totalmente real y da igual que esos pasos te los hayas inventado o que sean de un ladrón o que sean de un fantasma. Da igual, es real. Si para ti es real, es real. Bueno, tú tienes diferentes encuentros con personas de distintas edades. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un encuentro con adolescentes y cómo te reciben, cómo reciben la literatura? No voy a hablar ya de tu literatura, no, porque la tú literatura. Tratas muchos aspectos, la literatura en general. ¿Cómo la reciben esos adolescentes? Pues fíjate que entro en el edadismo. Sí, sí, pero es extraordinariamente bien. Eso de que esta idea que tenemos, bueno, ya sabéis y saben ustedes que la prensa española en general es terriblemente alarmista y negativa. Debe ser porque los clics son más cuando la noticia es negativa. Los humanos somos así de raros. Entonces se empeñan en decir, es que no se lee, es que no leemos bastante, es que los jóvenes no leen. Pues es mentira, los jóvenes leen y leen mucho. Y cuando yo voy a un instituto, naturalmente son los profesores los que traen a los alumnos, o sea que digamos vienen obligados, pero se lo pasan muy bien y todos ellos han leído novelas y hay muchas preguntas. Y a veces son preguntas preparadas que tienen que hacer, pero en muchos casos son preguntas que les salen del alma de verdad. Y hay muchos jóvenes que también les gustaría escribir, por ejemplo, y que ya han hecho sus pinitos. Yo pienso que los jóvenes, si se les apoya, se puede conseguir mucho con ellos. Y no decirles, sois una birria, no tenéis futuro, estáis muy por debajo de nosotros, pues no. Y que la gente es que no se acuerda de cuando nosotros teníamos 14 años. Totalmente de acuerdo contigo. Tienen poca memoria, muy poca memoria. Bueno, hemos hablado del aspecto social,
de Elia, o sea, de su pensamiento social. Hemos hablado también de esa obra del fantástico y demás, pero llegamos a esa otra parte. A ver, ¿la cual de esa ellas? Otra parte en la cual tú escribes esa novela, la negra, digamos, la novela negra. No sé si llamarla más realista, porque en el fondo es novela negra, pero yo tampoco la calificaría. Yo creo que es un género muy especial que tú estás desarrollando. O sea, no en un género, un estilo. Sí, pero aparte de todo, o sea, el mío es un poco diferente de todas formas. Pero incluso la novela negra clásica, canónica, a mí que no me digan que eso es real. O sea, tenemos, yo qué sé, montones y montones y montones de novelas con asesinos en serie a gogo. Si de verdad hubieran en la realidad tantísimos asesinos en serie, la gente no saldría de su casa. Pues sí. O saldría de su casa siempre armado, porque te podrían asaltar en cualquier momento. Y la policía, pobrecillos, no pararían. Hay algunos, pero no tantos. Y no son tan imaginativos como en las películas. Entonces a mí me parece que eso de pensar que una novela criminal o una película negra es realista, pues hombre, hasta cierto punto. Tampoco todos los policías que trabajan por ahí son obsesos, ni destruyen a sus familias con tal de descubrir al asesino, ni son alcohólicos. Hay un montón de policías absolutamente normales que hacen bien su trabajo y cuando salen de turno pues llevan una vida como la de cualquiera. Y eso en las novelas pues no siempre se aprovecha porque parece que da menos juego. Como que no vende. No vende, no, tiene que ser algo exagerado, muy exagerado. Fíjate, y tú saliéndote de esos cánones que parece que están establecidos, es lo mío. Tú llegas y ahora, aparte de una serie de novelas que desde hace unos años has ido publicando con gran éxito y además tengo que descubrirme ante la labor que has hecho. Y tú las has leído, tú sabes de qué hablas. Tengo que descubrirme, pues no contenta con eso, de ir aportando esa obra anual. Mi granito de arena. Pues ahora pones en el candelero al Vinalopó como escenario de los crímenes. Es que yo soy de de la novela aquí. negra. Es que yo soy de aquí. Y entonces yo pienso, bueno, si un señor noruego tiene derecho a contarnos su invierno y su noche eterna y su depresión perpetua, ¿por qué no puedo contar yo lo bien que se está en esta zona, lo bien que comemos, la alegría de su luz, la maravilla de sus flores? Que hay crímenes, como en cualquier novela negra, pero con otra sal. Entonces aquí matamos con más alegría. Sí, de otra forma, de otra forma. Sí, y fíjate que bueno, y de todo esto lo estamos contando porque precisamente en estos días es cuando Elia presenta su nueva novela que cierra la tetralogía dedicada a eso, al Vinalopó. Sí. Yo voy a ampliarlo al Vinalopó porque es toda una cuenca fluvial. Sí, es desde el mar hasta el Mediterráneo del interior, como es Elda. Exactamente. Entonces lo vamos a dejar por ahí. Pero tú creas un universo, el universo de Santa Rita. ¿Has creado una imagen idealizada para mucha gente? Sí, de hecho es hasta cierto punto es una utopía. O sea, Santa Rita, digamos, es una esperanza, una ilusión, un lugar que no existe y que probablemente ni siquiera pueda existir como a mí me gustaría que fuera. O sea, un sitio donde vive gente de distintas edades, de distintas orientaciones y viven ayudándose, apoyándose, riéndose, peleándose, como en una gran familia elegida. Eso es algo que a mí personalmente me haría ilusión y entonces yo lo he reflejado en una novela. Hay gente que prefiere escribir distopías y decir lo mal que vamos a estar dentro de unos años y que nos vamos a comer los unos a los otros y que no va a haber aire para respirar y tal. Pues a lo mejor sí, pero bueno, ya lo viviremos cuando llegue, ¿no? Yo de momento prefiero escribir cosas más amables y más positivas. Amables y reales, ¿no? ¿Sí? Porque yo creo que todos cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación que no sabemos cómo resolverla, es un poco de aquello que muchas veces hemos repetido entre nosotros, mañana lloraré. Pues nosotros a lo mejor decidimos, pues vamos a tomarnos una caña con unas olivicas. Pues eso, exactamente. Entonces, y dice, bueno, y nos vamos a la cama y mañana será otro día. Y ya está, ¿y qué vas a hacer? Yo pienso que era importante tener también una novela negra del sur, de la alegría, de la luz, de la primavera. No todas las novelas negras tienen que ser angustiosas y norteñas y heladas. Y bueno, además quería yo enseñarle lo que nosotros tenemos a gente que no es de aquí.
y a gente que es de aquí, que se dé cuenta de lo que tiene nada más salir de su casa. En lugar de quejarse, sal con los ojos abiertos, con los oídos y la nariz abierta, y fíjate qué maravilla tienes a tu alrededor, qué flores, qué cielo, qué árboles, qué eso, qué comida, ¿no? O sea, hay motivos. Elia, estos 5 años de creación del universo de Santa Rita, ¿sí? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti? Hay mucha felicidad. Como mujer y como autora. Ay, yo me lo he pasado muy bien, yo he sido muy feliz. A mí escribir me hace feliz en general. O sea, yo cuando no escribo empiezo a ponerme como incómoda, como nerviosilla. O sea, si pasan 2 semanas que no he escrito nada, porque estoy haciendo otras cosas que hay que hacer, noto que me falta algo. Y cuando escribo una novela, o como esta, 4 novelas, me meto en mi mundo, estoy creando ese mundo y cada vez soy más feliz y me lo paso muy bien, estoy ahí contentísima y me siento mucho más ecuánime, más tranquila, más plena, me vuelvo mejor persona y entonces pues también soy mejor con los que me rodean porque estoy de mejor humor. Sí. Elia, hay una cosa, nosotros estamos con esta entrevista, estamos hablando de ti, de tu obra, de todo esto que hemos dicho hasta ahora, pero hay una cuestión que a mí también me está viniendo a la mente y es que en este momento no hemos dicho en dónde estamos, en dónde nos encontramos. Ah, es un sitio maravilloso. Y es que cuenta. En este vestíbulo del Teatro Castelar de Elda es en donde podríamos decir que empieza la verdadera aventura literaria de Elia en Elda. En Elda. En este mismo vestíbulo, en septiembre del año 2016, Hijo, qué memoria es tienes. cuando se hace una presentación de La Maga y otros cuentos crueles. Exactamente, en septiembre. Que, por cierto, aconsejo, no soy de aconsejar, pero aconsejo que no dejéis de leer esos 13 cuentos impresionantes. Os van a alucinar, vais a descubrir a Elia en toda su pureza como autora del fantástico. Sí, de verdad. Son bonitos también. Son increíbles. Es así un escaparate, es decir, mirad, esto es lo que a mí me interesa, son los temas que trato, es la manera en que yo veo el mundo. Y entonces es así como un ramillete, como un escaparate. Claro. Aquel septiembre estábamos aquí precisamente, este vestíbulo estaba lleno, sí, las escaleras estaban llenas de gente sentada, muy bonito, aquí en el vestíbulo lo mismo. Creo que lo disfrutamos mucho. Mucho. Entre aquel septiembre del 16 y este año 2025, este junio de 2025... Somos casi 10 años más viejos. Aparte de una COVID y un confinamiento han pasado muchas cosas. Yo de eso ya ni me acuerdo, ya, pero, yo de las cosas malas no me acuerdo. ¿Qué diferencia ves entre aquella presentación y hoy encontrarnos aquí a punto de presentar la última novela de Santa Rita? Es esa sensación que yo asocio con los teatros. Yo con los teatros siempre asocio ese feeling de inminencia, de que hay algo que está a punto de suceder. Es un lugar de potencialidades. Y entonces cuando yo llego a un sitio así y veo las puertas y sé que detrás está el patio de butacas y que un poco más arriba está el escenario, que es ahí el lugar, es el foco de un teatro, ¿no? Y sé que dentro de unas horas va a haber muchísima gente ahí dentro y van a pasar cosas. Y la palabra va a ocupar el espacio central. Es algo que me hace muy, muy feliz porque para mí la palabra es el centro de todo. Fíjate que incluso en nuestra religión básica de Occidente ya se dice que en principio era la palabra. O sea, la palabra es la que lo creó todo, lo centró todo para que existiera. Entonces a mí me encanta pensar... Además, al principio era el verbo. Eso, la palabra, el verbo divino, ¿no? Pero tú y yo somos gente de palabra y la gente que va a venir aquí es gente que ama la palabra y con esas palabras creamos realidades, creamos mundos, creamos sueños, creamos posibilidades. Es que no hay nada mejor, es una maravilla, es una maravilla. Una última pregunta y con esto vamos a cerrar. Venga. Aunque sea localista, pero ¿cómo ves, después de haberlo pulsado por institutos, por público en general, cómo ves el aspecto cultural en Elda? ¿Cómo se está desarrollando y cómo se está planteando? Muy bien. Hay quien dice que somos un desierto. ¿Qué? ¿Cuál es tu opinión? Venga, por favor. Si alguien dice que es un desierto es que no se informa, porque en esta ciudad a uno no le da tiempo a ir a todo lo que se hace en un día. Es imposible. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, estaba en el instituto, yo iba básicamente a todo lo que existiera. Y
había semanas que había una cosa, había semanas que no había nada. Unas semanas a lo mejor había un estreno de teatro y yo venía, o una conferencia ahí en una caja que había, la caja provincial, eso el aula es, de la caja o provincial. había una inauguración de una galería, pero ya te digo, como mucho era una cosa por semana, cuando era mucho. Ahora no me daría tiempo. Ahora hay de todo. Este pueblo se está convirtiendo de verdad en un pueblo absolutamente volcado en lo cultural. Y hay muchísimas personas, sobre todo las personas que ya no tienen que acudir a un trabajo regular y tienen tiempo, que son tan generosas que ofrecen su imaginación, su tiempo, sus ganas para hacer cosas. Son activistas como tú o son gente que participa y que quiere aprender cosas nuevas, que piensa, bueno, yo ahora tengo 65 años, estoy la mar bien, estoy sana y fuerte y quiero hacer cosas. Y ofrezco mi entusiasmo, mi alegría y mi gana. Y se están haciendo maravillas y vienen un montón de autores de todas partes de España a presentar acá sus libros. Y hay música, y hay teatro, y hay lecturas poéticas, y hay conferencias, hay una universidad. ¿Qué más quieren? ¿Qué más? Simplemente quería que tú lo dijeses con tus palabras. Si es que no puede haber más, ¿qué más queremos? Nos falta un aeropuerto, pero un aeropuerto no es una cuestión cultural. Lo tenemos a 20 minutos. ¿Qué es eso? Pues nada, Elia, encantado de esta charla que hemos tenido Igualmente, contigo. muchas gracias, Juan, Entonces, por tus preguntas, como siempre, por la inteligencia y la finura de tus preguntas, bueno. y muchas gracias a cualquiera de ustedes que haya seguido esta conversación. Espero que nos podamos encontrar alguna vez al natural. Gracias.